Ejercicio 3. La constante de equilibrio para la reacción N2O4 gas, que se descompone dando 2 de NO2 gas, vale K sub C igual a 5,8 por 10 elevado a menos 3 moles partido por litro a una temperatura de 25 grados Celsius. Apartado A. Calcula el grado de disociación si la concentración inicial de N2O4 es 0,01 mol dividido por litro. En primer lugar vamos a escribir los datos de que disponemos para resolver este apartado. Tenemos que el valor de K sub C, 5,8 por 10 elevado a menos 3, el valor de la temperatura, que eran 25 grados Celsius y esos son 298 Kelvin. Y tenemos también la concentración inicial de N2O4. A continuación planteamos la siguiente tabla. En la primera columna aparecen las sustancias que intervienen en la reacción química N2O4 y NO2. En la segunda columna tenemos la concentración inicial, que para el N2O4 es 0,01, mientras que para el NO2 es 0. Evidentemente, si nos fijamos en el equilibrio que tenemos aquí escrito, si inicialmente solamente hay N2O4, el sistema evoluciona hacia la derecha, en el sentido en el que se descompone, se disocia el N2O4 en NO2. Por lo tanto, la variación de concentración, que es lo que aparece en la tercera columna, para el N2O4 tendrá signo negativo y será menos X, puesto que el coeficiente estequiométrico del N2O4 es un 1, mientras que para el NO2 la variación de concentración será positiva, porque se obtendrá NO2 y será el doble de X, puesto que el coeficiente estequiométrico del NO2 es un 2 en la ecuación química ajustada. De esta manera, la concentración en el equilibrio para cada una de estas sustancias será 0,01 menos X para el N2O4, mientras que para el NO2 será 2X. Una vez que tenemos rellena la tabla, planteamos la ecuación de la constante K sub C, que para este equilibrio será igual a la concentración de NO2 al cuadrado, que es el único producto de la reacción, dividido entre la concentración de N2O4. Y a continuación lo que hacemos es sustituir los valores de las concentraciones de N2O4 y NO2 en el equilibrio en función de X, con lo cual nos queda el siguiente resultado. Vemos que K sub C es igual, por lo tanto, a la concentración de NO2, que era en el equilibrio 2X, lo elevamos al cuadrado y dividimos entre la concentración de N2O4 en el equilibrio, que es 0,01 menos X. A continuación, para finalizar este apartado, para calcular el valor de X, mejor dicho, sustituimos el valor de K sub C, 5,8 por 10 elevado a menos 3, lo igualamos a 2X elevado al cuadrado entre 0,01 menos X y al final de lo que se trata es de resolver una ecuación de segundo grado. Muy importante no equivocarse con los números y al trabajar con números del tipo 5,8 por 10 elevado a menos 3. En definitiva, este 0,01 menos X pasaría multiplicando a 5,8 por 10 elevado a menos 3, desarrollamos el 2X al cuadrado, que se convierte en 4X cuadrado, y al final obtenemos una ecuación de segundo grado del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0. Cuando resolvamos esta ecuación, os va a salir dos valores de x. Uno de ellos es positivo y el otro es negativo. El valor negativo de x no nos sirve, se descarta y nos quedaremos como valor de x el valor de x positivo. Como lo que me piden es calcular alfa, que es el grado de disociación en este caso, porque la reacción que tiene lugar es una reacción de disociación, ya que el N2O4 se ha disociado en dos moléculas de NO2. Pues alfa, que es ese grado de disociación, se calculará utilizando la siguiente fórmula. La ecuación es alfa igual a x entre c sub i dividido multiplicado por 100. X será ese valor positivo de x que obtengamos al resolver la ecuación de segundo grado de la que he hablado anteriormente. C sub i es la concentración inicial de la sustancia que se está disociando, en este caso el 0,01 mol partido por litro del N2O4. Multiplicamos por 100 y obtendremos el valor del grado de disociación en porcentaje, que os debe salir
o 32% o un valor muy cercano. Eso dependerá de hasta qué punto afinemos al calcular x, usando más o menos decimales en la ecuación de segundo grado anterior. Apartado B. Calcula la concentración de N2O4 y NO2 en el equilibrio anterior. Pues bien, este apartado es muy fácil de realizar. En realidad no voy a escribir nada aquí, sino que simplemente explico lo que tenéis que hacer. Esa concentración de N2O4 en el equilibrio anterior, pues simplemente es o será 0,01 menos el valor de X que hemos tenido aquí. Y debe dar pues este resultado aproximadamente. ¿Cuál será la concentración de NO2 en el equilibrio anterior? Pues será 2 por el valor de X. Simplemente eso, no hay que hacer nada más. El último apartado de esta actividad 3. Calcular las nuevas concentraciones en el nuevo equilibrio que se alcance o que se alcanza cuando añadimos 0,01 moles partido por litro de N2O4 al equilibrio formado en el apartado A. Pues bien, para resolver este apartado C vamos a plantear la siguiente tabla y a continuación explico lo que se escribe en el interior de la tabla. Bien, vemos en la tabla que la concentración inicial, porque a ver, la situación es que en el apartado A hemos alcanzado un equilibrio y ahora lo que hemos hecho en este apartado C es añadir 0,01 moles dividido por litro de N2O4. Entonces, el añadir esta sustancia N2O4 al equilibrio anterior, lo que va a hacer, según nos dice o nos indica el principio de Le Chatelier, es que el equilibrio se va a desplazar en el sentido en el que se contrarreste el efecto producido por ese aumento en la concentración de N2O4. Pero bueno, las concentraciones iniciales en el equilibrio que teníamos en el apartado A eran estas: 6,8 por 10 elevado a menos 3 moles por litro para el N2O4 y 6,3 por 10 elevado a menos 3 para el NO2. Se nos indica que hemos añadido 0,01 moles partido litro de N2O4, pues lo sumamos aquí, más 0,01. Esa es la situación de partida, porque si no añadimos nada, estamos en una situación de equilibrio, el sistema no evoluciona. El sistema evoluciona porque modificamos el equilibrio al añadir N2O4. Bien, si añadimos N2O4, el equilibrio se desplaza en el sentido, o el sistema se desplaza en el sentido en el que se contrarreste el aumento de la concentración de N2O4, y eso ocurre disminuyendo la concentración de N2O4, desplazándose el sistema hacia la derecha, hacia la producción de NO2. Por lo tanto, la variación de concentración del N2O4 será negativa y pondremos menos X, coeficiente estequiométrico 1 para el N2O4, y para el NO2 la variación será más 2X. Más 2X. ¿De acuerdo? Con lo cual la concentración en el equilibrio que tendremos para el N2O4 pues será, si sumamos 6,8 por 10 elevado a menos 3 más 0,01, eso es igual a 0,0168 menos X. Y para el NO2 pues nos queda 6,3 por 10 elevado a menos 3 más 2X. Esto lo ponemos de elevado a menos 3. ¿Cómo continúa el ejercicio? Pues ahora plantearemos la ecuación de K sub C, que es igual a la concentración de NO2 al cuadrado en el equilibrio entre la concentración de N2O4 y sustituiremos los valores de esas concentraciones en función de X que tenemos aquí. Y de nuevo se trata de resolver una ecuación de segundo grado. Vamos a escribir esa ecuación, a ver cómo queda, de manera parcial. Pues ahí tenemos la expresión de K sub C. K sub C es igual a la concentración de NO2, 6,3 por 10 elevado a menos 3 más 2X, que la tenemos aquí, al cuadrado, porque hay que elevarlo al cuadrado, dividido entre la concentración de N2O4, que es 0,0168 menos X. El valor de K sub C lo sustituimos utilizando el mismo valor de K sub C
que teníamos al principio del problema, 5,8 por 10 elevado a menos 3, porque la temperatura en ningún momento se nos ha dicho que haya cambiado. Definitiva, desarrollamos todo esto de aquí, el término que está en el denominador pasará multiplicando a k sub c y obtendremos una ecuación de segundo grado, donde al resolver obtendremos dos valores de x, uno de ellos es positivo y otro es negativo. El negativo se descarta, nos quedamos con el valor de x positivo, y como lo que me piden es calcular las nuevas concentraciones en el nuevo equilibrio, pues veremos que simplemente es cuestión de, una vez que tengamos ese valor de x, sustituirlo para cada una de las sustancias. La concentración de N2O4 será 0,0168 menos el valor de x que hayamos obtenido, y la concentración de NO2 en el equilibrio pues será 6,3 por 10 elevado a menos 3 más 2 multiplicado por el valor de x que hemos obtenido en este apartado. Y con esto se acaba este ejercicio.